Hoy vamos a hablar de errores comunes al hablar y escribir. Errores que forman tan parte de nuestro día a día que a veces no nos damos cuenta de que los cometimos, los cometemos o los vamos a cometer. Pero el hecho de que aparentemente estén en la boca y en las manos de todo el mundo no significa que tienen que formar parte de nuestra comunicación. Lo primero a entender antes de ver este video es que todos nos equivocamos hablando y escribiendo. En segundo lugar, podemos identificar cuáles son esos errores que cometemos todos los días. Y en tercer lugar, afortunadamente podemos corregirlos y no volverlos a cometer. Hola, soy Isabel Prato. Hablo de comunicación, de lo que funciona, de lo que no funciona y sobre todo de aquello que creo que podemos mejorar. Esta es mi primera lista de errores comunes al hablar y escribir. Si este es un tema que te interesa, quédate hasta el final del video y coméntame sobre qué errores quieres que hable en otras entregas. ¿Tú alguna vez te has parado a pensar en la palabra díselo? ¿Existe o no existe? ¿Es correcto usarla? Y si existe, ¿se escribe con S o con C? Díselo si existe. Es una adaptación muy usada en el español de América Latina. Y no pertenece al diccionario de la Real Academia Española. Pero tú y yo sabemos que el hecho de que una palabra no pertenezca al diccionario no significa que es incorrecta o que no debas usarla. De hecho, tampoco significa que esa misma palabra no vaya a formar parte del diccionario en ediciones futuras. Además, la RAE ha explicado en sus redes sociales que tú puedes usar díselo y que si la vas a escribir la deberías escribir con S. ¿Y por qué con S si decir es con C? Aquí es donde está la confusión. Pues porque díselo es el imperativo del verbo decir más los pronombres se y lo. Y esto significa quiero que se lo digas a él. Para hablar del siguiente error vamos a empezar con un ejemplo. Si yo te digo que habían muchas cartas en el buzón, ¿dónde está el error? En habían, y te lo voy a explicar súper rápido y de forma muy sencilla. Solemos pensar que el verbo tiene que ser igual o acompañar a todo lo que sigue en la oración, pero esto no es una regla cerrada y el ejemplo perfecto es el verbo haber cuando es impersonal, es decir, cuando indica que hay algo pero no hay un sujeto que haga algo. De esta forma siempre se mantiene en singular. En el ejemplo, habían muchas cartas en el buzón, las cartas están allí, existen, pero no hay un sujeto que esté haciendo algo. Por eso, la manera correcta de decirlo es había muchas cartas en el buzón. Y entonces, ¿cuándo debes usar habían? Cuando el verbo es auxiliar, es decir, cuando te ayuda a explicar algo. Por ejemplo, ellos no habían terminado de comer cuando empezó a llover. El siguiente es un error que solo se presenta al escribir, aún con tilde o sin tilde. Aún se escribe con tilde cuando significa todavía. Por ejemplo, aún no hemos salido de la casa porque está lloviendo. O aún lo amo o aún la amo. Y aún se escribe sin tilde cuando equivale a incluso, también, hasta o ni siquiera. Por ejemplo, corrió y aún así no llegó al tren. Estamos justo en la mitad de esta lista de errores y me parece el momento perfecto para hablar de una de las confusiones más comunes entre las personas que hablamos español, al final y a la final. Al final es la locución adverbial que sustituye a finalmente en conclusión y por fin, y la usas en frases como al final no fuimos a la fiesta. Y a la final hace referencia a la última fase de un torneo, campeonato, competición o concurso. La usas en frases como, por ejemplo, el equipo de mi hijo no llegará a la final del torneo de fútbol de su colegio. Y ahora me vas a permitir tomarme unos segundos para compartir contigo dos curiosidades que descubrí mientras hacía el guión de este video. La primera es que aparentemente esta confusión entre al final y a la final se presenta mucho más en zonas o regiones andinas. Esto por supuesto no significa que todas las personas que son de estas zonas o viven en estas zonas confunden al final y a la final. Para nada, simplemente hay datos de que ahí es donde más ocurre. Y la segunda curiosidad es que los 23 grupos que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, creo que lo dije bien y si no, disculpa, rechazan y consideran un error confundir al final y a la final. Si hablamos de errores comunes, no podemos dejar por fuera hay, ahí y hay, que aunque claramente tienen sonidos diferentes, todos los días la gente las confunde. Hay con H sale del verbo haber e indica que tenemos o no tenemos algo. Por ejemplo, hay mucha luz, no hay pan. Ahí nos ayuda a indicar un lugar. Por ejemplo, espérame sentado ahí. O yo dejé las llaves ahí. Y ahí es una interjección que usamos para expresar dolor, sorpresa o emoción. Por ejemplo,
cuando decimos, ¡ay, qué sorpresa que viniste! O ¡ay, qué dolor! Cuando nos golpeamos con algo. Para cerrar esta primera lista de errores comunes, vamos a hablar de ves y vez. Yo realmente no pronuncio la Z, así me sale fatal. Yo soy de Venezuela. Vamos a hablar de ves con S y ves con Z. Ves con S sale del verbo ver y por supuesto hace referencia a ver algo, pero también a cómo vemos las cosas. Por ejemplo, podemos decir, ¿ves esa casa amarilla que está allí? O también podemos decir, siempre ves todo del lado negativo. Por su parte, ves con Z hace referencia a una ocasión, repetición o momento. Por ejemplo, érase una vez o es la tercera vez que te digo esto. Creo que todos podemos coincidir en que estos errores están allá afuera todos los días y por supuesto en algún momento los hemos cometido. Lo bueno, como dije al inicio de este video, es que podemos eliminarlos de nuestra comunicación para siempre. Quiero que me comentes cuál de estos errores cometes o has cometido y sobre cuál quieres que hable en el próximo video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!